Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie de la primera carta de Juan y vamos con el tema 37. Hoy se llama En tela de juicio. Bueno, ¿por qué le he puesto este nombre a lo que vamos a estudiar a continuación? Pues resulta que el versículo 7 del capítulo 5 de primera de Juan es un versículo, digamos, que está en conflicto, porque muchos dicen que fue un versículo adulterado. A mí me sorprendió ver esto. Realmente yo no, cuando yo estudié anteriormente primera de Juan, pues no me había puesto a investigar más a fondo, que no me percataba de este detalle. Pero bueno, cuando yo veo este asunto, pues me pongo a buscar, a investigar y a pedirle dirección al Señor y con temor y reverencia al Padre y con pedirle dirección, pues Él ha dado luz a esto, ¿no? Ha dado entendimiento y se los quiero compartir. Primero vamos a leer el versículo. Primera de Juan 5:7, lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Les especifico porque esta no ha entrado en conflicto, pero sí otras versiones. Dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Cuál es el conflicto, hermanas? Pues resulta que otras versiones solamente dicen, pues tres son los que dan testimonio. Así nada más dicen, ya no dicen todo lo demás. En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ya no dicen eso. Entonces yo dije, bueno, si todo esto no lo dice, este versículo sería como un versículo base para hablar acerca de la Trinidad. Ahora vamos a hablar un poco más del contexto, ¿no? Volvamos a regresar a lo que estaba pasando en los tiempos de Juan, cuando él escribe esto. ¿Quiénes eran los gnósticos? Estaban hablando no de que Dios, el mismo Jesucristo, fuera Dios mismo y que Él hubiera tomado forma de siervo y que se hubiera dejado su deidad y se hubiera humillado hasta hacerse obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz, como nos dice Filipenses. Ellos negaban la deidad de Jesucristo. Y por eso Juan tantas veces lo dice, que ¿quién es el anticristo? El que niega que Jesús es el Hijo de Dios, el que niega la deidad de Jesucristo. ¿Y quién es el que vence al mundo? Bueno, todo aquel que tiene fe en el Hijo de Dios, Jesucristo. Y es una constante repetitiva que Juan da, y esta es su conclusión. Juan concluye de esta forma. Pues bueno, es que dicen que no aparece en los textos originales esta última parte, en esta que les digo, en el cielo, el Padre. Bueno, a partir de la frase en el cielo, dicen ellos que no aparece. Y estuve investigando un poquito más. Bueno, pues yo le he pedido dirección al Señor. Padre, ¿por qué ellos dicen esto, no? Y entonces Él muestra su palabra. ¿Qué es lo que está defendiendo o lo que unos contradicen y lo que otros defienden? Pues son dos posturas prácticamente y vamos a verlas a la luz de la palabra. Hay un grupo que se llaman unicitarios y otro grupo que se llama trinitarios. ¿Quiénes son los unicitarios? Los unicitarios son los que no creen que Dios es trino o que Dios son tres personas en un solo Dios. Y los trinitarios, bueno, pues lógicamente ellos son los que sí creen que Dios es trino, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que los tres son a la vez un solo Dios. Creemos que Dios es uno. Bueno, hay digamos, doctrina que es prácticamente similar o muy igual, que podemos comparar como base en ambos. Y miren, encontré un artículo que estuvo muy bueno, y ustedes si quieren lo leen, y este artículo se llama La unicidad o la Trinidad de Dios, una evaluación de la posición de la Iglesia Pentecostal unida con respecto al Hijo de Dios desde una perspectiva trinitaria, escrita por Jonathan Boyd en el 2013. Les he escrito todo el título para que ustedes lean el artículo, ¿no? Yo solamente les voy a leer un pequeño fragmento de este artículo. ¿Y por qué se los leo? No les voy a leer su posición, sino les voy a leer las cosas que tienen en común. Él dice que hay básicamente diferencias, que son que Dios se manifiesta en diferentes maneras, pero no en tres personas. Esto es lo que dicen los unicitarios.
Dicen, Dios se puede manifestar de diferentes maneras, pero no en tres personas. Y los trinitarios dicen que es un solo Dios en tres personas distintas, manifestándose en tres personas distintas. Incluso se puede manifestar en las tres personas distintas al mismo tiempo. Y los unicitarios no creen esto. Ellos dicen, bueno, Dios es uno y a veces se manifiesta como Padre. Dios es uno y a veces se manifiesta como Hijo. Y Dios es uno y a veces se manifiesta como Espíritu Santo. Pero la Trinidad dice, no, Dios es uno, pero en tres personas. El Espíritu es Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, son coeternos, coexisten, son todopoderosos, los tres, pero en un solo Dios. Es un concepto difícil de entender. Bueno, pero hay que ver en qué cosas se parecen. Vayan ustedes con calma con esta parte. Estoy hablándoles acerca del fragmento de este artículo que leí. Les voy a leer tal cual como lo escribió esta persona. Dice, los cristianos trinitarios usamos varios de los mismos términos que los pentecostales unicitarios. Por ejemplo, ellos afirman que Dios es uno. Nosotros también afirmamos que Dios es uno. Deuteronomio 6:4. Ellos creen que Jesús es Dios. Nosotros también creemos que Jesús es Dios. Juan 20:28. Ellos dicen que Jesús es el Hijo de Dios y nosotros también. Aunque usamos algunos de los mismos términos, las creencias detrás de las palabras pueden ser diferentes. Lo importante es examinar no solamente las palabras que se usan, sino entender los conceptos que subyacen detrás de las palabras y comparar estos conceptos con la palabra de Dios. Bueno, si aquí dice que en realidad muchos términos son iguales entre los unicitarios y entre los trinitarios, ¿cuál es el problema? Si entonces piensan igual. Bueno, pues sí hay un problema. Yo también cuando leí esto dije, bueno, pues entonces ¿cuál es el problema? O sea, que no pasa nada, creo que creen en lo mismo. No, todo radica en quién piensan que es Jesús. Volvamos a recordar el problema que tuvo al que se enfrentó Juan con los gnósticos, y parece ser que este problema sigue estando presente. El problema era ¿quién pensaban ellos que era Jesús? Ustedes se acuerdan que ya vimos este tema. ¿Quién es Jesús? Bueno, ellos dicen, sí, efectivamente Jesús es Dios, pero fue una forma en la que Dios escogió para manifestarse en ese tiempo. El Hijo de Dios, el punto no es Jesús, sino el Hijo de Dios era Dios mismo, pero encarnado. Pero entonces ya cuando está allá arriba, ya no es el Hijo de Dios, ahí ya es el Padre. O cuando se va el Hijo de Dios, es decir, cuando Jesús muere en la cruz y resucita, se va y ya no es el Hijo, o sea, ya no puede existir al mismo tiempo el Hijo allá arriba y el Espíritu Santo acá abajo morando en la vida de los creyentes. Este es el problema prácticamente, en esto radica el problema, en que los trinitarios dicen, yo sí creo que al mismo tiempo que el Padre está allá arriba, el Hijo vino acá abajo, el Espíritu Santo se movía, el Espíritu Santo estaba sobre el Hijo, y cuando el Hijo se va, el Espíritu Santo se queda como el Consolador, pero el Hijo sí se va y el Espíritu Santo se queda. Esto es la doctrina trinitaria. Pero vamos a ver no tanto lo que dicen unos y lo que dicen otros, sino vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Nosotros creemos que Dios es uno, unitarios, unicitarios o trinitarios, ambos. Pero ¿qué somos nosotros como grupo que creemos? Nosotros somos trinitarios. Nosotros creemos que Dios es uno, pero que al mismo tiempo el Hijo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu es Dios. Pero que los tres son uno, un Dios trino. En eso creemos. Y vamos a ver, si el conflicto que tienen en este versículo, es decir, no, le añadieron. A este versículo le añadieron y eso no lo decían los textos originales. Como si la doctrina trinitaria dependiera única y exclusivamente de este versículo, de 1 de Juan 5:7. Espero no estarlas revolviendo, sino pues le vuelven a repetir al audio para que le entiendan con más calma. La doctrina trinitaria, o el que dice que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa doctrina no solamente se basa en 1 de Juan 7, y aquí está la respuesta. Si nosotros borramos, como dicen ellos, no, pues es que 1 Juan 7 está adulterado. Si lo quitas de la Biblia este versículo,
te quedas con muchísimos más versículos que hablan de la Trinidad. Entonces tendrías que quitar muchísimos más versículos acerca de la Trinidad. Mira, te voy a dar unos ejemplos. Juan 16, 14 y 15. Él me glorificará. Es aquí nuestro Señor Jesucristo. Ustedes lean todo el contexto. Y el Señor está hablando del Espíritu Santo. Y vean cómo el Señor Jesús dice, Él, como hablando de otra persona, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. O sea, ya mencionó al Espíritu y ya mencionó al Padre al mismo tiempo. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces aquí estamos viendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, actuando los tres al mismo tiempo. Lucas 1:35, otro versículo donde actúan los tres. Es el ángel hablando con María. Dice así, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y otra vez, dice que el Espíritu Santo vendría sobre María y que el poder de Dios Padre, del Altísimo, la cubriría y que nacería ¿quién? Pues el Hijo de Dios. Vamos a otra. Mateo 3, 16 y 17. Y dice de la siguiente manera. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es otro versículo que habla acerca de la Trinidad y todos, si ustedes se fijan, actuando de diferente manera y al mismo tiempo. Es decir, el Dios Trino actuando en toda su función, digámoslo así. Manifestándose de las tres personas, manifestándose a la gente de ese tiempo que pudo oír la voz, que pudo ver el Espíritu Santo y pudo ver a nuestro Señor Jesús bautizándose. Ahora, en Hechos 10, 37 y 38, vean lo que dicen. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan el Bautista. Y ya después que viene, ¿quién se bautiza? Pues Jesús. Y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo ¿quién? Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces otra vez, Dios, el Padre, unge. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. ¿A quién? A Jesús. ¿Y quién estaba con él? Dios Padre. Otra vez, actuando los tres y al mismo tiempo. Bueno, ustedes dicen, todas son del Nuevo Testamento. Aquí hay una cita del Antiguo Testamento y hay muchas, nada más que ya no quise tomar más. Ustedes pueden buscarlas. Ustedes saben que Isaías 53 habla del sufrimiento del Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Nuestro Señor Jesucristo. El versículo 10 específicamente habla del Padre y del Hijo actuando diferente o separados a la vez, digamos, ¿no? Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Aquí ya hay. Dios Padre quiere quebrantar al Hijo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá al linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces aquí vemos cómo también está actuando el Padre diferente al Hijo al mismo tiempo. Estas son bases para decir que Dios es un Dios trino, y hay muchas más. De hecho, ustedes pueden buscar, hay un artículo que se llama 99 razones para creer en la Trinidad. Están interesantes, ustedes pueden leerlas. Entonces, ¿cuál es el conflicto con Primera de Juan 5:7? El conflicto es que dicen, no, pues es que de aquí se agarran los trinitarios para decir que es Dios trino porque ponen el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esto no aparece en el texto original. Bueno, el punto es que en una traducción griega fue ahí donde, o sea, sí hay textos griegos donde aparecen estos escritos, donde aparece el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y se cree que un hombre llamado Erasmo, que fue el que tradujo la palabra de Dios del griego,
al latín. Él tradujo la palabra de Dios así, y entonces en 2 primeras versiones él puso porque 3 son los que dan testimonio, en 3 son los que dan testimonio, y se le discutió y dijo, ¿por qué no pones que es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo? Y él dijo, bueno, cuando me enseñen un texto, eso es algo que se cree como por tradición. Cuando me enseñen un texto donde lo diga, yo lo escribo, y luego después, pues, el mismo Erasmo escribe un texto en latín, que lo tradujo del griego, y ya con esta frase o estas últimas palabras que tenía ya el versículo 7. El punto es que, sea que lo tenga o sea que no lo tenga, hermanas, fíjense que cuál es lo importante. No puede, esta no es la base o no es la única base para hablar de la Trinidad. Existen muchísimos versículos que hablan de la Trinidad. ¿Cuál es el problema con los que creen que Dios no es trino? El problema es que creen que nuestro Señor Jesús tomó, o sea, Él es Dios y toma forma de Hijo de Dios cuando viene aquí en la tierra, y cuando sube allá al cielo deja de ser Hijo de Dios y vuelve a ser el Padre. Y entonces el Hijo de Dios ya no existe. Este es el problema. Este es el problema. El Hijo de Dios sigue existiendo. El Hijo de Dios, recuerden, hay más citas, podríamos hablar por ejemplo de Juan 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Entonces, ahí podemos ver que el Hijo es desde siempre y para siempre. Entonces no nomás es que existió por un momento, sino que Él es eterno, tanto como el Padre, y eterno tanto como el Espíritu, por ejemplo, que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ustedes saben ese versículo, y esa de en el principio Dios es la palabra Elohim, que habla en plural, no en singular. Y si ustedes también se recuerdan cuando habla de hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, está hablando en plural. Bueno, esos son más ejemplos, así que primera de Juan 5:7 no sería la única base trinitaria, sino que hay muchísimos versículos más que hablan acerca de la doctrina trinitaria y que dan base o que dan fe de que es verdad que Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo en 3 diferentes personas, y los 3 pueden actuar al mismo tiempo. Este es el punto. Está un poquito difícil este tema. Después vamos a aterrizar lo que son los versículos 6, 7 y 8, ya cuando demos conclusión a este fragmento de la palabra de Dios. Bueno, hermanas, que Dios les bendiga.